Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Y bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y rápidamente le damos la bienvenida a la doctora Teresa García Gasca, quien ya está aquí en este espacio. Doctora, ¿cómo está? Gracias, Alfredo, gracias, Marco. Sí, logré llegar. A pesar de los obstáculos. Tráfico, bien complicado ahorita el tráfico del norte para acá. Pero le agradecemos enormemente el esfuerzo, gracias. doctora. Muchas gracias. Hoy quiero platicar un poquito sobre COVID, porque justamente este año se repite, digamos, día a día, como la misma dinámica que tuvimos en el 2020, es decir, viernes 13 de marzo, como en este caso, nos fuimos de puente, claro, con un tema en donde ya la pandemia sonaba en todo el mundo, ya se habían dado aquí en México los pacientes cero, el 28 de febrero en la Ciudad de México, el primer paciente en México y el primer paciente en Querétaro el 2 de marzo, y entonces ya empezaba la presión. Yo creo que pudimos no habernos ido el 17 de marzo, porque justo nos fuimos de puente, lunes 16 de marzo no veníamos a trabajar y el martes 17 nos reincorporábamos y ya no nos reincorporamos 2 años. Estuvimos fuera 2 años en ese sentido. Posiblemente pudimos habernos esperado un par de semanas a que llegara Semana Santa, pero era inevitable. Definitivamente pues iba a ser algo que tendría que ser. Así que entonces quiero recordar un poco este momento y sobre todo en qué estuvimos en esta pandemia y en dónde estamos ahora, porque de repente se nos olvida todo lo que nos dejó de aprendizaje esa etapa de la vida. Entonces, si quieren, aquí traemos algunas, bueno, justo aquí lo primero que traigo es la declaratoria de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, ya en definitiva, y eso fue parte de lo que nos movió a las instituciones a decidirnos, ¿no? La siguiente imagen, 17 de marzo del 2020, justamente como el día de ayer, martes 17 de marzo, si me dan la siguiente imagen, la UAC suspende clases, anunciábamos justamente que nuestra universidad ya no regresaría a labores. Si me ponen la imagen siguiente en producción, por favor, Sote, a ver si pueden, eso. Y bueno, justamente les pongo en pantalla una nota periodística, pero también 2 temas de la universidad. Ese mismo día, 17 de marzo, sacábamos a la luz pública los lineamientos de observancia general ante la contingencia, nuestros primeros lineamientos que fueron actualizados periódicamente. Y uno de los avisos que me encontré en redes, en donde justamente Félix Capilla, como coordinador general de deportes, avisaba que se suspendían todas las actividades ese mismo 17 de marzo. Entonces fue muy duro, fue muy complicado empezar a organizar pues el trabajo universitario bajo estas condiciones. En la siguiente imagen, a 6 años de la pandemia, ¿qué tenemos? 779 millones de casos reportados en el mundo al día 1 de marzo de este año, más de 7 millones de fallecimientos. En México el número de casos fue de 7.629.931 casos. Y 350,000 muertes aproximadamente, una situación... Datos oficiales, ¿no? Porque... Sí, datos oficiales. Una gestión mala de la pandemia en nuestro país. En la siguiente imagen, el COVID, el día de hoy, tenemos 2 gráficas para quienes nos ven en pantalla, una gráfica general en donde nos muestra que el mayor pico de la pandemia se presentó en enero del 23, el mayor pico de infecciones, pero no de muertes. El mayor pico de muertes estuvo en el 21, en todo el año del 21, con esta variante Delta que fue muy agresiva. Ya en el 22 entró Omicron y ya no fue tan agresiva, pero muy contagiosa. Y después tenemos aquí un close-up de cómo se ha comportado de octubre del 23 a enero del 26, con picos mucho menores, porque en la primera gráfica esos picos no se alcanzan a ver. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, lo que quiero decir es, sigue el virus circulando, pero ya su letalidad y su capacidad de infección ha disminuido muchísimo. Lo que sí tenemos ahora es el long COVID o el post-COVID. En la siguiente imagen, si me muestran, pues es una afectación remanente, digamos, de haber padecido COVID y en algunos casos por la vacunación también, la vacunación por emergencia. Las vacunas han mejorado en los últimos años, desde luego, son más seguras, pero al principio no, al principio pues las vacunas por emergencia eran una emergencia, ¿no?
¿Quiénes tienen mayor riesgo de padecer post-COVID? Mujeres en general, adultos mayores, personas fumadoras con obesidad, con sobrepeso, con comorbilidades, que hayan tenido infecciones repetidas de COVID o COVID grave, personas con discapacidad y que viven en lugares donde hay deficiencias en el nivel de salud y acceso a la atención médica. ¿Qué sucede con el post-COVID? Pues afecta muchos órganos en el cuerpo. Afecta al corazón, al aparato digestivo, las vías urinarias, genitales, la inmunidad, las vías respiratorias y el sistema nervioso. Entonces, posiblemente muchas personas hemos notado cambios en nuestra salud, se presentan las enfermedades de forma distinta o tenemos afectaciones que son súbitas, ¿no? Que son muy rápidas y que entonces posiblemente estén relacionadas con esto, pero la información todavía es muy incipiente. En la siguiente imagen les muestro una imagen de un artículo científico en donde muestra por qué es tan difícil trabajar con el post-COVID, porque primero afecta muchísimos órganos del cuerpo, pero además es altamente heterogéneo. No hay una edad específica, no hay cuestiones étnicas, ni genéticas, ni de sexo, si te vacunaste, si no te vacunaste. Entonces, hay que estudiar a fondo estos eventos post-COVID para poderles dar forma, para poderles dar nombre y para poderlos diagnosticar correctamente y, evidentemente, ir llegando a un tratamiento adecuado, porque seguramente estaremos viendo a lo largo de los siguientes años aparición de muchas cuestiones que son secuelas de COVID y que no las estamos detectando como tal. Finalmente, en la siguiente imagen, 6 años después, la Organización Mundial de la Salud se pregunta, ¿está el mundo preparado para la próxima pandemia? No lo sabemos. En la siguiente imagen y última, es que se han hecho avances interesantes. Para quienes nos ven en pantalla, decirles el acuerdo sobre pandemia de la OMS en 2025, las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, el fondo de pandemia, que está alrededor de 11,000 millones de dólares estadounidenses y que ha apoyado diferentes proyectos, pero como sabemos hoy Estados Unidos está dejando a la Organización de las Naciones Unidas y con ello pues está dejando de aportar recursos y es ese problema de habernos apoyado o sea, haber apostado a una sola nación prácticamente para muchas cosas, ¿no? Como lo estamos viendo ahora. Existe el Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS, el incremento de la capacidad de secuenciación genómica a nivel mundial y el BioHub de la OMS, que está respaldado por 30 países y en donde se van actualizando las cifras y el tipo de variantes, las estadísticas y demás. Entonces, sí hemos avanzado, pero creo que hay cosas que hemos olvidado que son sumamente importantes. Nos olvidamos de la sensibilidad que la pandemia nos puso enfrente en ese momento, de la empatía, de la solidaridad, del respeto por los demás, ¿no? Y eso parece ser que de repente ya la pandemia pasó, se olvidó, y eso, aprendimos a comprar muy bien por internet, ¿no? Y a comunicarnos por vía Zoom, pero de repente no nos acordamos de cosas muy importantes que están relacionadas con el ser humano, ¿no? Entonces, pues hay que reflexionar sobre ello porque no estamos exentos de que esto vuelva a repetirse. Yo quiero insertarle una reflexión que es propia, doctora, porque y tiene que ver mucho con la toma de decisiones. Es muy fácil criticar desde afuera la toma de decisiones. Lo cierto es que nunca sabremos que quien critica qué decisión habrá tomado en el mismo tiempo y en la misma posición. Sí. Y quiero, pues bueno, en ese contexto, pues que las decisiones se tomaron porque se tenían que tomar. Claro. Y dejarlo ahí, porque, insisto y reitero, es bien fácil criticar. Sí, yo insisto, cada toma de decisiones tiene un contexto. Claro. Y no podemos comparar contextos distintos bajo las mismas reglas o criterios. Entonces, fue todo un reto. El haber enfrentado la pandemia en su momento, yo como rectora, fue todo un reto se tomaron buenas y malas decisiones, como en todo, pero pensando siempre en el bien común, en el bien de la universidad. Uh-huh. Porque aparte no existe ningún manual que nos diga, en ese supuesto hay que hacer esto. Absolutamente, nada. Entonces, la universidad salió adelante porque la universidad es fuerte y resiliente, ¿no? Pero bueno, sí, complejos momentos. Así es. Pues con eso nos quedamos, mi estimada doctora. Le agradecemos enormemente que haya podido estar con nosotros. Gracias. Y nos vemos la próxima semana, aquí mismo en este El próximo miércoles, espero que sin problemas. Aquí nos vemos. Y nosotros nos despedimos, les agradecemos enormemente.